Bien, como última sesión del día de hoy tendremos la conferencia denominada La causa principal del accidente y su relación con la infraestructura. Para ello, me permito presentar al doctor Manuel Chavarría del Instituto Mexicano del Transporte, quien actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto Mexicano del Transporte. Él es especialista en el tema del factor humano en la seguridad vial e investigación de accidentes. Dentro del IMT participa como profesor en los cursos de auditoría de seguridad vial y el diplomado de seguridad vial en carreteras, así como también en el diplomado de hechos de tránsito y seguridad vial para oficiales de la Guardia Nacional. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente la invitación que me hacen para participar en este importante evento. Sí, efectivamente, yo les vengo a hablar sobre la infraestructura vial, un elemento indispensable también dentro de la política de visión cero. No sé si podamos tener ya mi presentación en pantalla. Gracias. Bueno, quiero empezar mi presentación para poner en contexto la magnitud del reto que tenemos, la magnitud de lo que significa implementar una visión cero, ¿no? Y para ello recurro al significado de seguridad vial. ¿Sí? Si tenemos en cuenta lo que es seguridad, como todo aquello que está exento de peligro, de daño, de riesgo, y si consideramos también el término vial que viene de la palabra vialis, ¿verdad?, que es relativo a la vida, tendríamos entonces que seguridad vial supone una vialidad exenta de todo riesgo o peligro. Y bueno, aquí la pregunta surge, ¿no? ¿Se puede tener una vialidad exenta de todo riesgo o peligro? En principio, la respuesta lógica a un cuestionamiento de este tipo sería no. No podríamos tener una vialidad exenta de todo riesgo o peligro, ¿verdad? Mientras haya movilidad, mientras haya vehículos circulando en nuestras carreteras, en nuestras vialidades, existirá el riesgo, de sufrir un accidente, Entonces, imaginemos el tamaño del reto que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que subyace detrás de una visión cero, Vialidades seguras, usuarios seguros, vehículos más seguros. Y si otros países lo han logrado, yo no veo por qué el nuestro no pudiera hacerlo. Somos exactamente igual que muchos de esos países donde verdaderamente se aplica la visión cero. La visión cero es parte del sistema vial seguro. El sistema vial seguro alienta esa visión cero, cero muertes, cero lesionados graves. Y como ya lo hemos dicho casi todos los ponentes de este día, reconoce que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, y tenemos que poner mucho empeño en la gestión de velocidades. Al final de cuentas, es la velocidad la que incrementa la probabilidad de riesgo de sufrir un accidente, y es también la causante de los daños, de la severidad del accidente, de la magnitud
del accidente mismo. ¿Por qué? Pues es una lógica, es una evaluación lógica de la física, ¿verdad? Entre más velocidad, más energía, ¿sí? Y por lo tanto, pues mayor severidad del accidente. Nosotros hemos hecho análisis de velocidades en las carreteras del país y vemos cómo el respeto a dichos límites, incluso por los vehículos de carga, ¿sí?, en los cuales tienen un límite máximo de 80 kilómetros por hora, aunque la vialidad tenga velocidades mayores, ¿sí?, establecidos, no deberían circular a esas velocidades. Sin embargo, lo hacemos, ¿sí? Y si nos vamos al ámbito del transporte público, de los vehículos, de los automovilistas, pues el problema todavía es mayor, ¿sí? ¿Qué subyace detrás de la visión cero? ¿Sí? Subyacen dos premisas básicas. La primera de ellas es esta, ¿sí?, que ven ustedes en pantalla, ¿sí?, y que la ejemplifica muy bien Mafalda cuando decía, errar es de humanos, ¿sí? Ya lo comentó, se comentó en la ponente anterior, ¿verdad? Errar es de humanos, ¿sí? Somos falibles por naturaleza, nos equivocamos, ¿sí? Y entonces surge una pregunta, ¿tendríamos que pagar con la vida el cometer un error? ¿Sí? Lo que es peor, ¿le tendría que costar la vida a personas inocentes que se encuentran en ese momento en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Sí? Efectivamente no, ¿verdad? La respuesta lógica es no. Equivocarnos en el tránsito no tendría por qué costarnos la vida, ¿sí? Y de ese concepto, de ese principio básico, viene otro más importante que se llama carreteras autoexplicativas, ¿sí? Carreteras que no induzcan al error humano, ¿sí? Carreteras que lleven de la mano al conductor en la tarea tan difícil que es la conducción de un vehículo automotor. Y después viene el segundo principio básico, ¿no? El ser humano tiene límites, el ser humano no puede soportar, ¿sí?, cualquier esfuerzo o esfuerzos que se generan en impactos a grandes velocidades, ¿no? Cuando el conductor se equivoca, ¿sí?, y esto puede suceder por un sinfín de situaciones, porque iba cansado, dormido, ¿sí?, porque venía en estado inconveniente incluso, ¿verdad? ¿Sí? Luego entonces ha cometido el error, ¿sí?, y la infraestructura tendría que perdonarle ese error, contemplar medidas, ¿sí?, que perdonen el error del conductor, ¿sí?, que el accidente, aun cuando ocurra, no sea tan severo, ¿sí? Y ese es otro concepto que subyace desde el punto de vista de la infraestructura en una visión cero, y se les llama carreteras perdonadoras, ¿sí?, que perdonen el error humano, ¿sí? El problema es que el sistema de tránsito no es un sistema cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Dentro del enfoque vial seguro, del enfoque de sistema vial seguro, pues viene esto, el enfoque sistémico. ¿Y qué es un sistema? Bueno, es un conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común, ¿sí? En el caso del sistema de tránsito, los tres elementos que conforman ese sistema es el vehículo, el conductor y la carretera, y deben interactuar entre sí para lograr un objetivo esencial: seguridad vial, ¿sí? Ese tendría que ser el concepto. La verdad es que pues, no es un sistema cualquiera, ¿no? Son usuarios de muy diversa índole, en salud, ¿sí?, en edad,
en principios, en valores, en capacitación, en experiencia. ¿Sí? Son vehículos de todas formas y tamaños, velocidades, ¿sí? Maniobrabilidad, peso, volumen, ¿sí? Y carreteras, pues igual, ¿verdad? Unas de un carril por sentido, otras de varios carriles por sentido, unas van en terreno plano, otras van por montañoso, por lomeríos, y todo ese elementos tendríamos que conjuntarlos, ¿sí? Para poder proporcionar caminos más seguros, ¿sí? Cuando yo estudiaba ingeniería civil, ¿sí? Me decían que el diseño de carreteras era cuestión de una velocidad de proyecto, ¿sí? Y que era un vehículo de proyecto, había que diseñar esas carreteras, ¿sí? Considerando el vehículo de mayores dimensiones que va a hacer uso de nuestra carretera y una velocidad de proyecto para que fuera seguro, ¿sí? Ahora sé, ¿sí? Que el diseño y la construcción de carreteras va más allá que eso, ¿sí? Tenemos que diseñar para carreteras para personas, para seres humanos que al fin de cuentas son quienes hacen uso de esta infraestructura, ¿no? Esos que se equivocan, ¿sí? Esos que son falibles por naturaleza, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a la problemática de un sistema de tránsito, ¿sí? Cuando vemos que no está operando como debiera operar, quizás se refleje en elementos como los que aquí vemos, ¿no? La congestión, las dificultades para estacionarnos nuestro vehículo, ¿sí? Son dos elementos que pueden ser visibles a simple vista, como lo vemos en esa imagen, ¿no? ¿Sí? En función del sistema vial. El otro es la siniestralidad, ¿sí? Los accidentes que ocurren en esa carretera que a veces no están del todo visibles, ¿sí? El último anuario de accidentalidad en carreteras del Instituto Mexicano del Transporte, pues señala la participación de la vía en la ocurrencia de accidentes, ¿sí? Del orden del 14%. Y ya lo veíamos aquí con ponentes anteriores, ¿no? Todo es factor humano, ¿no? Conductor, ¿sí? Pero el enfoque sistémico tiene que ver precisamente en eso, ¿sí? En buscar la solución al problema en la interrelación de los tres elementos que conforman el tránsito, ¿sí? ¿Por qué ocurre un accidente? ¿Será que nuestros conductores sean tan inseguros? ¿Será que nuestros vehículos sean muy inseguros? ¿Será que son las carreteras? ¿Sí? Pues de forma aislada no podemos tener a uno o a otro, ¿verdad? Es esa interrelación, ¿sí? Entre los elementos lo que da origen, ¿sí? Origen al accidente. Y la infraestructura es determinante tanto para proporcionar seguridad vial, ¿sí? Como también puede serlo para la ocurrencia de accidentes, ¿sí? Y esa aseveración significa que mediante la infraestructura vial tenemos un gran poder para disminuir significativamente la siniestralidad vial. Para ello, ¿sí? Dejamos de ser conscientes que la infraestructura vial se puede o se encuentra tanto en la causa del siniestro vial, ¿sí? Como en la solución del problema, ¿sí? Necesitamos que se refleje, ¿sí? La participación de la infraestructura en esa ocurrencia de accidentes y también en las medidas que se llevan a cabo, ¿sí? Para mejorar la seguridad vial, ¿sí? Y en ese contexto el Instituto Mexicano del Transporte trabaja en la capacitación
de personas para llevar a cabo auditorías de seguridad vial y también con la Guardia Nacional para poderles mostrar, ¿sí?, el conocimiento sobre la relación que guarda la infraestructura con la ocurrencia de los accidentes. ¿Por qué será que todos los conductores se equivocan siempre en ese lugar? ¿Sí? En esa curva. ¿Sí? Pues es evidente que la infraestructura de la carretera, ¿sí?, tiene una influencia significativa en el comportamiento del conductor, ¿sí? También vemos que parte del problema de la seguridad vial, ¿sí?, es ese halo que tienen los accidentes de pobrecito, si ya le tocaba, es la cruz que le tocó cargar, ¿no? La verdad es que los accidentes son prevenibles, ¿sí? Si actuamos verdaderamente en la promoción de la seguridad vial, en vehículos más seguros, en carreteras más seguras, ¿sí? La ventaja de actuar en la infraestructura es que los resultados son inmediatos, ¿sí? La reducción de accidentes se nota inmediatamente, mientras que generar cultura vial, y con esto no digo que no sea necesario, es indispensable en nuestros países latinoamericanos, generar cultura vial, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso lleva más tiempo, ¿sí?, lograr sus mejoras en la seguridad vial, ¿no? La verdad es que los accidentes ocurren, ¿sí?, por conductas irresponsables, ¿sí?, que se combinan con situaciones inseguras. El problema de la seguridad vial no es un problema de aptitud, de si el conductor es apto, ¿sí?, para conducir su vehículo, si conoce las normas que regulan el tránsito, si sabe llevar su vehículo, ¿sí? Eso no hace conductores seguros, ¿sí? El problema de la seguridad vial es un problema de actitud, de principios, de valores, ¿sí? Y las mejores prácticas internacionales en materia de capacitación vial se enfocan, ¿sí?, en esta parte actitudinal que nosotros hemos dejado muchas veces de lado, ¿no? Tenemos que volver, ¿sí?, a la capacitación desde el punto de vista actitudinal. Ahora, tenemos que entender también, si queremos prevenir accidentes, el cómo y el por qué ocurren, ¿sí? Para conocer un problema, cualquiera que éste sea, de la naturaleza que sea, la premisa básica es conocerlo, ¿sí? Si no lo conocemos, a lo que más podríamos lograr es como al burro que tocó la flauta, ¿no? Andar dando palos de ciego y a lo mejor le atinamos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber por qué ocurren los accidentes y así transmitirlo a nuestros conductores, ¿no? ¿Sí? Y esto tiene que ver con la tarea de la conducción. ¿Cómo es la tarea de la conducción? ¿Sí? Una tarea compleja, ¿sí?, que tiene que ver con el proceso, con un proceso cognitivo, que tiene que ver con percibir, ¿sí?, con interpretar, ¿sí?, con tomar una decisión y ejecutar una acción. Eso es el proceso cognitivo de la conducción. La conducción también implica, ¿sí?, 3 tareas esenciales. La navegación, ¿sí?, que no es otra cosa más que el conductor pueda llegar sin problemas de su origen a su destino. Y en ello, la infraestructura, el señalamiento de la infraestructura, juega un papel especial, un papel importante. También tiene que ver con el encauzamiento, seguir el trazo de la vía en todas circunstancias, ¿sí?, de día, de noche, con niebla, con lluvia, ¿sí? Y para ello el señalamiento horizontal es esencial. Lo veíamos en los sistemas de seguridad de los vehículos, sin líneas, ¿sí?, la efectividad de esos vehículos pues se reduce. Y el otro es el control, ¿sí?, el control del vehículo,
¿sí? La infraestructura también tiene que proporcionar, ¿sí?, las características para que el vehículo mejore el control, radios de curvatura, grados de curvatura, coeficientes de fricción, ¿sí? Este tipo de elementos deben de estar contemplados. La conducción segura evidentemente requiere de toda la atención y capacidad por parte del conductor, ¿sí? Pero el vehículo y la infraestructura deben facilitarle las cosas al conductor, ¿sí? La conducción segura va a depender fundamentalmente del conductor, el cual va tomando una serie de decisiones secuenciales que en principio deben de ser correctos y precisos. Y la infraestructura debe facilitarle las cosas, no complicárselas, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre un accidente? Bueno, pues porque algo así como está en esta diapositiva, entre comillas, ¿sí?, ante una situación de riesgo, provoca que el conductor cometa un error en el proceso cognitivo que implica la tarea de la conducción, en el percibir la información, interpretarla, tomar una decisión y ejecutar una acción para evadir el riesgo, ¿sí? Y ese algo puede estar relacionado con los tres elementos que conforman el tránsito y no de manera exclusiva al conductor, ¿sí? Como lo vemos ahí, a lo mejor el conductor iba perfectamente atento, alerta, ¿sí? Percibió el peligro cuando lo tenía que percibir, tomó la mejor decisión, intentó frenar y, oh sorpresa, ¿no?, las llantas de su vehículo en el estado en el que están ahí, ¿sí? O bien, ¿sí?, la carretera, ¿cuántas veces en una zona de obra se quedan las líneas de una obra anterior? ¿Sí? A lo mejor lo hizo todo bien, ¿sí? Sin embargo, pues ¿cómo encausa su vehículo en una situación como en la foto en la que vemos ahí? También ese algo que está ahí entre comillas tiene que ver con el encauzamiento, con la navegación, con el control del vehículo, ¿sí? Y la verdad es que no solo el conductor, ¿sí?, tiene parámetros normativos de cumplimiento obligatorio. Los tres elementos que conforman el tránsito tienen parámetros, ¿sí?, legales de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, normalmente nos enfocamos al conductor. Este enfoque sistémico viene desde los años 60, ¿sí? Y vemos cómo estadísticas de la participación del factor carretera en otros países incluso puede llegar al 60%, ¿no? ¿Sí? Por analizar esa interrelación, ¿sí?, cómo actúan los tres elementos en la probabilidad de ocurrencia y en la severidad del accidente, ¿sí? El accidente ocurre normalmente por estos tres tipos de errores que vemos en esta diapositiva. El error cognitivo, que tiene que ver con ese proceso cognitivo que les expliqué, en el cual los tres elementos del tránsito pueden influir en un error cognitivo, ¿sí? A lo mejor no percibió la información el conductor porque su vidrio o su parabrisas estaba estrellado, a lo mejor estaba lloviendo y su parabrisas no le servía, ¿sí? O a lo mejor la infraestructura, el señalamiento de la infraestructura no existía, ¿sí? Y entonces no se percibió el riesgo, ¿sí? También puede ser tomar la mejor de las actuaciones, la mejor de las decisiones, y si el estado del pavimento de la carretera no es el adecuado, ¿sí?, pues dar origen al accidente. El error actitudinal, que tiene que ver con el comportamiento del conductor, sería el único
el único error en la ocurrencia de un accidente atribuible totalmente al conductor del vehículo. Y después viene el error de tipo normativo, ¿sí? Al final de cuentas, como les decía, los tres elementos del tránsito, ¿sí?, tienen normas de carácter obligatorio, ¿sí? Y el accidente puede ocurrir debido a ello. En esta lámina podemos ver los tres elementos del tránsito y esos huecos que ven ustedes ahí, ¿sí?, serían los errores que pudieran tener cada uno de esos elementos, ¿sí? A veces el existir un error en esos elementos no necesariamente nos va a llevar al accidente. El problema se complica cuando coinciden en el tiempo o en el espacio, en el lugar, ¿sí?, errores en uno o más de los elementos que conforman el tránsito. Esa es la razón por la que algunos nos atrevemos, me excluyo, ¿sí?, a decir que yo borracho conduzco mejor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque nunca se le ha presentado, ¿sí?, una situación de riesgo por la infraestructura, por el vehículo, por otro elemento del entorno que ponga a prueba su capacidad y realmente, ¿sí?, verifique si borracho conduce mejor, ¿sí? Y el problema se presenta, les digo, cuando coinciden en el tiempo y en el lugar, ¿sí?, errores en varios elementos del sistema. Desde aquí no le puedo dar play a ese video, no sé si me puedan ayudar ahí, nada más darle con el cursor, si lo ponen ahí y abajo, ahí, ok. Vean este accidente, ¿sí? Ahí ha ocurrido un accidente, ¿sí?, y ahora viene una persona que intenta evadir ese riesgo y él cree que la mejor solución es tomar la rampa de salida a los carriles laterales. Y vean lo que va a ocurrir. Ahí va, tratando de salir, ¿sí? No llevaba el cinturón, ¿sí? Y ha ocurrido el accidente, ¿no? El problema se presenta cuando concuerdan en el tiempo y en el lugar, ¿sí?, errores normativos. Vean la terminal de la barrera, ¿sí? Es evidente que esa terminal de barrera o ese inicio de barrera, ¿sí?, pues no es el adecuado, ¿sí? Hay una norma oficial mexicana de cumplimiento obligatorio y dice, ¿sí?, el público, el sujeto obligado, carreteras y vialidades urbanas, no solo las carreteras. Y ese tipo de terminal que ustedes ven ahí, pues la norma, ¿sí?, la norma no lo contempla, lo prohíbe, por el riesgo que implica. También cuando la barrera es metálica, ¿sí?, y se aterriza la barrera, surge el mismo efecto. Ese accidente que ustedes acaban de ver ahí sería totalmente distinto si en lugar de esa terminal tuviéramos un atenuador de impacto. Otra norma oficial mexicana, también de cumplimiento obligatorio, ¿sí?, para la infraestructura, ¿sí? Ahora, y el tema principal de mi placa es la conceptualización de la causa principal del accidente. Sí, sí. De acuerdo con los que investigan y reconstruyen accidentes, la causa principal del accidente es todo aquel comportamiento, condición, acto, omisión o negligencia sin la cual el suceso no se hubiera producido, ¿sí? Si en un accidente que ha ocurrido en una carretera yo sospecho que la causa principal ha sido el exceso de velocidad, tendría que reconstruir mi accidente suponiendo que mi vehículo o el vehículo involucrado ha respetado el límite de velocidad, ¿sí? Para que yo pueda asignar, ¿sí?, como causa principal al exceso de velocidad,
cuando haga mi análisis, respetando el límite de velocidad, se tendría que evitar el accidente. El accidente no ocurre porque el conductor ha respetado el límite de velocidad, ¿sí? Si aún el conductor respeta el límite de velocidad, entonces esa no es la causa principal del accidente. Tendríamos que buscarle, ¿sí? O el investigador, el perito, tendría que buscarle por otro lado, ¿no? ¿Sí? Y existe también otra visión sobre la causa principal de un accidente. Lo que cambia es lo que ven ustedes ahí en rojo, ¿sí? Toda acción, omisión, falla, error o negligencia, o una combinación de ellas sin la cual el accidente, tal como ha ocurrido, no ocurre, ¿sí? Por ejemplo, en la foto que tenemos ahí, instalamos barreras o deberíamos instalar barreras, ¿sí? Para reducir el riesgo, ¿sí? Tenemos que estar totalmente seguros que al instalar una barrera, ¿sí? Una barrera de contención, el accidente que probablemente ocurra sin la barrera, ¿sí? Tendría que ser de mayores consecuencias, ¿sí? Que el accidente que ocurra cuando exista la barrera, ¿sí? Si poniendo la barrera el accidente es más severo, pues mejor, ¿sí? Mejor quitamos la barrera. Ese no es el concepto de carreteras perdonadoras, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, en el tema de barreras, pues está también, es un elemento normado, ¿verdad? Que la norma nos dice cuándo, dónde, cómo, qué tipo de barrera, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de el lugar donde la tratemos de colocar, de la carretera que se trate, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿sí? La verdad es que en muchos accidentes van a existir y aparecer otras causas, también de acción o condición, que sin haber dado lugar al accidente, modifican el resultado final. Esa es una foto de una periodística, ¿verdad?, donde un vehículo de carga invade el carril contrario, ¿sí? Y dice, aplasta a una familia, ¿sí? El concepto de carreteras autoexplicativas, de vías de perdonadoras, ¿sí? Nos dice que por cualquiera que sea la causa que haya perdido el control ese conductor, por la que ustedes quieran, ¿sí? La carretera tendría que proporcionarle elementos para que el accidente que ocurra sea menos severo, que perdone el error, ¿sí? La norma de sistemas de contención pues nos dice dónde, cuándo colocar una barrera, ¿sí? Por ejemplo, en carreteras divididas donde la mediana es menor a 10 metros, ¿sí? Tenemos que poner una barrera porque si no, el vehículo que pierda el control se cambia al carril contrario y puede ocurrir esto. También nos dice, si la mediana es traspasable por el vehículo, es transitable, ¿sí? La barrera va al medio de la mediana. Si esa zona ni es transitable ni traspasable, la barrera va a cada lado del cuerpo, ¿sí? Y así con la pendiente del talud, ¿sí? Con muchos otros elementos, la longitud de la barrera, el traslape de las láminas, el ancho de trabajo, la deflexión dinámica, ¿sí? El nivel de contención, ¿sí? De tal manera que si en esa carretera hubiera existido una barrera en los términos que exige la norma, ¿sí? Pues es evidente que el resultado de ese accidente sería totalmente diferente, ¿sí? Sería otro accidente, ¿sí? Y estos son los conceptos que dentro del Instituto Mexicano del Transporte llevamos a quienes toman nuestros cursos de capacitación sobre auditorías de seguridad vial. Esto en el ámbito carretero, pero también en el ámbito urbano, ¿sí? Es aquí donde aterrizan todos esos conceptos de carreteras autoexplicativas, de vías perdonadoras, de la visión cero,
¿sí? De la verdadera misión cero, ¿no? ¿Sí? Y lo llevamos también, ya no están nuestros amigos de la Guardia Civil, pero es un curso que les damos a ellos, ¿verdad? En el sentido, ¿sí? De cómo la infraestructura vial, ¿sí? Influye en la ocurrencia de un accidente o en la severidad del mismo, ¿no? De tal manera que en la valoración de un siniestro vial, pues debemos de ponderar las acciones de los tres actores involucrados en la ocurrencia del accidente: vehículo, conductor y carretera, y la magnitud de su imprudencia, negligencia, tanto en lo activo como en lo pasivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es lo mismo que la seguridad activa, seguridad pasiva, ¿no? La seguridad activa es todos esos elementos que nos permiten evitar el accidente, y la seguridad pasiva, todos aquellos que no evitan el accidente, pero reducen sus consecuencias, ¿sí? Entonces, habría que revisar en ambos conceptos, ¿no? Tanto en la probabilidad de ocurrencia del accidente como en la severidad de dicho accidente, y realizar una valoración conjunta del resultado del siniestro para asignar las causas verdaderas del mismo, no solo las que dan origen al accidente, sino también las que agravan sus consecuencias, ¿sí? Y los profesionales que nos dedicamos tanto a la investigación de accidentes de un hecho de tránsito terrestre, al levantamiento de datos de accidentes y a la implementación de medidas de mejora dentro de la infraestructura, pues deberíamos tener, ¿sí?, conocimientos sólidos sobre la influencia de los elementos físicos, geométricos y operativos de las vialidades en la dinámica de un hecho de tránsito terrestre y en sus consecuencias, ¿no? ¿Sí? Para poder hacer visible el problema, que aparezca, ¿sí?, de la mejor manera, de manera más real en las estadísticas, para poder tomar mejores decisiones. Creo que ya no hay, falta una. Con esto yo terminaba, me parece que, es que no lo veo aquí. Bueno, pues no me queda más que agradecer a la NTP por el espacio, ¿sí? Soy investigador del Instituto Mexicano del Transporte, ahí está mi teléfono, perdón, mi correo electrónico, y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario, ¿sí? Y bueno, pues sí, con esto yo termino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su explicación tan amplia. Seguramente muchos lo estarán tomando en cuenta para todas sus acciones en seguridad vial. Para poderle entregar su reconocimiento, pido a Mariana Alba Calimayor me acompañe para poderle hacer entrega de reconocimiento. Si quieres, nos hacemos para allá para que podamos… Sí. Nada más. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien del público tenga alguna duda, pregunta que quisieran que el doctor nos apoyara. Ingeniero Alex, adelante. No, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, muy buena su explicación y toda su ponencia, doctor. Lo felicito, muy clara y muy para que todos entendamos bien el factor de lo que es la infraestructura en los accidentes y el significado y tanto importante que tiene el entender todos los factores que inciden en un accidente. Y mi pregunta es, ¿por qué, si existen todas estas normas sobre construcción de infraestructura, no se siguen
en muchas de las obras que hay en este país. Bueno, pues volvemos al mismo problema, ¿no? De la aplicación de la norma, la aplicación de la ley, ¿no? Creo que requerimos, ¿sí?, una mayor supervisión en la aplicación de las normas. Y bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya empieza a aplicar las auditorías de seguridad vial, ¿sí? Es una de las herramientas para detectar todos estos elementos de riesgo, todos estos parámetros que se apartan de la norma y hacer las respectivas diagnósticos de la problemática para que se atiendan. Evidentemente, incluso el enfoque que se le da a una auditoría de seguridad vial y lo que se transmite a quien los toma, a quien toma este tipo de cursos sobre auditorías, es que debemos de ir más allá de la norma incluso, ¿no?, cuando se hace una auditoría. El cumplir las normas tampoco necesariamente nos genera carreteras seguras. Hay que ir a un concepto que se llama seguridad sustantiva, ¿no? Tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la severidad del accidente, independientemente de si se cumple la norma o no. Si se requiere ir más allá de la norma, pues habría que contemplarlo, ¿no? Y sí, evidentemente, pues estas auditorías de seguridad vial intentan atacar ese problema, ¿no? Verificar el cumplimiento como mínimo de las normas y, en su caso, proponer soluciones que incluso puedan ir más allá de la norma, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Felicidades por la ponencia, me gustó mucho. Gracias. Soy Jorge Jacobo, de CEPA Mobility Care, y me gustaría hacer una pregunta sobre una afirmación que no es la primera vez que oigo y que leo en otros lugares, y que no me queda muy claro cuál es el sustento, que es que los cambios en la cultura son más lentos que los cambios cuando intervenimos en infraestructura. Y eso lo digo porque tanto cuando hablamos de cultura como infraestructura estamos hablando de temas muy amplios, ¿no? Claro. Y nosotros, por ejemplo, si hacemos una intervención en una empresa que busca atacar el tema actitudinal, podemos tener resultados muy rápidamente, ¿no? Al igual que posiblemente si pintamos las líneas en las calles, ¿no? Pero por otro lado también hay cambios culturales que toman mucho más tiempo y también hay cambios estructurales o de infraestructura que también toman mucho más tiempo, ¿no? Por ahí tenemos trenes que llevan años construyéndose y que aparte también implican otros riesgos. Entonces, no sé si hay un dato que pueda sustentar esa afirmación o algún estudio que podamos tener para poder saber cómo está sustentado este tema. Gracias. Bueno, dentro del Instituto Mexicano del Transporte no tenemos un estudio en ese sentido. Cuando yo decía el tema es en general de cultura vial, es evidente que en una empresa, si yo promuevo el tema actitudinal, que es lo que les decía, ese problema de los accidentes tiene que ver más con el tema actitudinal. Evidentemente, los resultados también son inmediatos. Pero si nosotros dentro de nuestras sociedades, la sociedad de nuestro país, la sociedad latinoamericanas, quisiéramos generar cultura vial, lo que eso implica, la cultura vial, ¿verdad? Todo lo que eso lleva, pues nos costaría mucho más trabajo, ¿verdad?, lograr resultados en el corto plazo. Para empezar, bueno, muchas de los que ya somos adultos, seríamos un caso perdido, ¿no?, en el tema de cultura vial. Me refiero en el tema de los conductores en general. Solo basta ir a muchas de las ciudades de nuestro país para ver cómo, ¿sí?, los peatones cuando cruzan un cruce peatonal, pues van arriesgando la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿sí? Es poco el respeto que se tiene para el peatón, para los ciclistas, para el tema de las velocidades, de los factores de riesgo en general, ¿no? ¿Sí? A eso me refería, ¿no? A generar cultura vial, ¿sí? En una sociedad, ¿no? Tendríamos que empezar desde los niños, ¿sí? Desde los pequeños, ¿sí? A generar esa cultura vial, porque muchos de nosotros pues, seríamos ya una generación perdida, ¿no? En este tema de la cultura vial. En cambio, la infraestructura, ¿verdad? Pues nos puede arrojar resultados inmediatos, sobre todo cuando detectamos un punto negro, ¿verdad? Un punto donde ya están ocurriendo los accidentes, ya hay una problemática detectada ahí, ¿sí? Y la podemos corregir con cambios a la infraestructura, pues al día siguiente que se terminan las obras, evidentemente va a dar resultados. Y bueno, como tú lo decías también, ¿verdad? Sí, a veces todas esas modificaciones que requiere una infraestructura vial, pues también lleva tiempo, ¿no? Por un lado es la cultura vial en el ámbito general, ¿sí? Y la infraestructura en lugares puntuales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si no hay nadie más que tenga alguna otra duda o comentario, volvemos a agradecerle, doctor, su participación. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.